Reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales. Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y deseé que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno. Vamos a gobernar para todas y para todos. Pero como dice el principio humanista de nuestro movimiento, por el bien de todos, primero los pobres. Seremos austeros, no regresarán la corrupción ni los privilegios. Me comprometo con ustedes a llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades, la igualdad y la justicia. Lunes 3 de junio de 2024 es el día posterior a la jornada electoral, una de las jornadas electorales más históricas en el país y definitivamente una de las más, podría decirse que emocionantes por la manera en la que se desenvolvieron. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, creo que el adjetivo histórico se pone conforme pasan las horas. Era histórico en el sentido de por primera vez se elegiría a una mujer presidenta, se tenía esa certeza, la primera mujer presidenta de México y Norteamérica. También histórico por el hecho de la capacidad o no de refrendar el gobierno en la Cuarta Transformación. Y con el avance de las horas hemos visto qué cualidades le ponen el adjetivo de histórica a esta jornada. ¿Cómo fueron los números en el PREP? Pues de acuerdo a lo que dio a conocer Guadalupe Tadei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, en esta cadena nacional cerca de la medianoche, las tendencias confirmaron lo que desde hace meses ya se intuía, pues que hay una ventaja clara por Claudia Sheinbaum con entre el 58.3 y 60.7% de las preferencias. Le sigue Xóchitl Gálvez con un lejano 26.6 o 28.6%. Y bueno, finalmente Jorge Álvarez Maínez con entre 9.9 y 10.8 de las preferencias, de acuerdo con el conteo rápido. En pocas palabras, no hubo muchas sorpresas, pero las sorpresas van a ser lo que vamos a tener para este programa porque se viene entrevista, vamos a hablar de el día de hoy, como el día de ayer, perdón, de la jornada electoral, la experiencia de votantes jóvenes a lo largo del país, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Vamos también a dar un poco del recuento de los hechos puntuales que sucedieron en la Ciudad de México, que es uno de los puntos más importantes electoralmente hablando. Vamos a hablar también de otros puntos del país, sorpresas que se avecinan en el sur y también en otros estados que se daban por asegurados de la oposición, los números del Congreso y pues mucho más. Esto es Radio Contexto, 3 de junio de 2024. Está comenzando Radio Contexto, un programa semanal de Carlos Buburrón y Héctor Guillén. Pues qué jornada, ¿no? Ay, amiga. Han de saber que aquí estamos con una persona ciudadana que cumplió con su deber cívico y que fue no solamente funcionario de casilla, sino presidente de dicha casilla. ¿Cómo te fue, Héctor? Las personas que están viendo en YouTube esto pueden darse cuenta, mi cabello lo refleja, no tuve tiempo de peinarme y no es porque es mi personalidad, es porque de verdad
fue una jornada extenuante y fue una casilla, y un saludo también al equipo de la casilla contigua 2 de Zapopan en el distrito 10. La verdad es que fue un gran equipo, logramos sacar adelante el trabajo, nos atrasamos por ciertos detalles, pero la verdad es que fue una jornada electoral tranquila, amigable. Creo que vimos una cara de la democracia muy bonita, que era el encuentro de distintas facetas en el espectro político, sobre todo muchos observadores del partido Morena en una casilla sumamente panista. En mi casilla arrasó Xochitl Gálvez, arrasó Movimiento Ciudadano en lo local. Hay sorpresas en Zapopan con la reelección, posiblemente la reelección de Juan José Frangé. La verdad es que fue una jornada tranquila pero extenuante al final para el conteo de votos. La verdad es que no planeo volver a aceptar una oferta del INE para ser funcionario de casilla, pero fue una experiencia enriquecedora. Estoy muy feliz y muy, muy tranquilo. Ahora sí que tranquilo porque creo que tuve la oportunidad de experimentar lo que es el trabajo del voluntariado ciudadano que sucede cada 3 años o cada 2 años, dependiendo en cada estado, pero definitivamente es una labor que cuesta mucho y que la verdad es que fue muy chistoso ver estos pequeños encuentros con gente grosera, porque de repente llegaba la votante que se cree que está en un Walmart, o sea, que era como específicamente una que me tocó escuchar, Ajá. que decía, ¿por qué la casilla está tan metida fuera de la calle? Mucha gente se ha ido de la casilla porque no ven dónde está la casilla. No hay letreros. Muy mal, muy mal. Y era como, güey, ¿qué quieres que le diga a la gerenta Guadalupe Tadei? O sea, ¿qué quieres que hagamos por ti, hermosa? Ujú. Pero de ahí en fuera, el 99% de las personas que asistieron a votar fueron personas súper, súper buena onda, honorables. Ahora sí me escucho como a las Raki, como los de la Marea Rosa, pero fueron personas muy agradables, la verdad. O sea, en su mayoría votaron por Xochitl Gálvez. Yo no voté por Xochitl Gálvez, pero fueron personas muy amables y la verdad es que se agradece en este tipo de experiencias tener personas que sean abiertas y tranquilas, ¿no? Y que no hubo, por ejemplo, ninguna situación de tensión con los representantes de Morena, por ejemplo, que venían desde muy lejos de la ciudad y nunca hubo ninguna situación de reclamos, ni incidentes, ni nada, y lo cual, bueno, en resumen, fue un buen día electoral, una buena jornada electoral en Zapopan, en donde tuve la experiencia y, y pues nada, amiga, la verdad es que tenemos muchos testimonios de lo que fue la jornada. Sí. ¿Tú cómo la pasaste? Yo tranquilo, bendito Dios, no me tocó ninguna de esas actividades, ninguno de esos deberes cívicos. Creo que, a ver, no quiero sonar a frase de comercial del INE, pero genuinamente las elecciones sí lo hacen pues, las y los vecinos. Al final, quien recibe tus votos, quien te da tus boletas, todo, pues, son tus vecinas, tus vecinos, o sea, 170,000 casillas, millones de personas siendo funcionarias de casilla. Para que 98 millones de personas votaran, creo que no es poca cosa. Creo que sí se hacen una labor pues bien grandota, Amiga, oye. y tengo esta duda. Ajá. ¿Recuerdas si hubo un pronóstico del porcentaje de participación antes de la elección? O sea, como lo que se esperaba. Se decía que iba a ser parecida a la del 2018, ¿no? Sí. Sí, se hablaba cerca más del 60, hay quienes hablaban del 70, especialmente como la gente de la Marea Rosa decían que iban a sacar a votar al 70-80% y así ganaba Xochitl. No pasó, o sea, en realidad el porcentaje de participación es muy similar a 2018. Un Eh, poco arriba, un poco abajo. Creo que igual, ¿eh? Muy igual. Ahorita no te traigo el dato, pero según yo sí, 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 pero igual. parecido. O sea, decirte Sí. parecido. Sí, Ah, pero, ok, o sea, ok. consideremos que el padrón creció, ¿no? Entonces, al final sí están votando más personas, ¿no? O sea, en proporción del padrón, pues sí, pero
pero están votando más personas, ¿no? O sea, tuvimos un padrón de 98 millones de personas en todo el país. Ujú. Es enorme. Y más de 20,000 cargos públicos. O sea, para que te des una idea, en 2018 fueron 18,000 cargos. Ahorita fueron más de 20,000. Creo que en general lo que se vio fue un avance bueno. Creo que se esperaban más problemas por la violencia. Era un hecho. Fueron campañas muy violentas, pero creo que las elecciones eso se calmó. En general, los reportes fueron positivos, salvo lentitud. El tema de las casillas especiales, que no es la primera vez que genera conflictos, de la lentitud del INE, que ninguno de sus anuncios lo salió a dar en la hora a la que había dicho. O sea, en algunos casos se retrasó por 15 minutos, ya en la noche sí se retrasa pues, por una hora. Sí, mi Guadalupe Tadei sí, pues sí, llegó tarde a la fiesta de la democracia, comprensible, ¿no? Evidentemente, pero creo que eso generó un hueco de una hora donde se especuló mucho. Creo que hubo gente muy irresponsable con las opiniones que emitió. Dio más chance a que muchas candidatas y candidatos salieran a declararse ganadoras y ganadores con base en nada. Pero, pero pues ahí están los resultados que sí marcan una diferencia enorme. Y creo que se vio en esta anticipación de Sheinbaum de no salir a festejar hasta que no fuera oficial el anuncio. Xochitl sí salió a festejar y ya después salió muy, muy triste decir que siempre no. Maines tampoco sale a grandes festejos, pero sí, interesante. Creo La que verdad es que Maines no pierde ni gana, pero yo creo que más gana que pierde, ¿no? sí, gana muchísimo más MS. O sea, estábamos viendo hace 3 meses que tendrían el 7% y se va al 9-10. Entonces Maines genuinamente sí logró, bueno, Maines y el equipo de marketing de Movimiento Ciudadano lograron ganar 2-3% de los votos. Eh, Creo Verdaderamente el que mejor equipo. aunque nos burlamos mucho de Xochitl, eh, pues va con 29. Estamos hablando de que antes de que ella fuera candidata, PAN, PRI sumaban a lo mucho 20. Ujú. Entonces creo que sí hay una ganancia de parte de Xochitl. Y pues Sheinbaum, que arrasa. Creo que Demoledor. arrasa de una manera que tenemos muchas dudas de que así fuera a ser. Y sí fue, Y sucedió. así fue, Pero bueno, sucedió. entonces si te parece, vamos a repasar lo que fue el día de la jornada electoral en la voz de nuestros radioescuchas y vamos a comenzar con los problemas en las casillas especiales en la Ciudad de México. Muchísimos foráneos, bueno, muchísimos foráneos como siempre en la Ciudad de México y Sí. que pensaban que iban a alcanzar y no. No más Fue no. todo un relajo, un despapalle. Este es un mensaje de nuestra radio escucha Carla desde la Ciudad de México en la colonia del Valle. Hola amigas de Radio Contexto, Radio Escuchas y fanáticas del chisme Radio Pasillo. Pues yo voté en casilla especial, mi INE es de Guadalajara, aunque yo no soy de Guadalajara, y pues no lo cambié a Ciudad de México porque fui un poco irresponsable, pero X. El día 2 de junio nos levantamos, mi novia y yo a las 5 de la mañana para salir a la casilla más cercana especial. Justo ya habíamos revisado que iba a haber casillas electrónicas y que iban a ser 1,000 boletos por cada casilla electrónica, entonces nos preparamos para llegar antes. También como que quiero aclarar que esta es información que ya meses antes el INE había dicho que iban a ser así, que iban a ser 1,000 por urna electrónica. Pues primero nada más haciendo fila literal porque pues todavía no abrían la casilla, abrieron la casilla yo creo como a las 8:30 y ahí fue cuando ya empezó un poco el despapalle porque pues obviamente mucha gente se quería meter, mucha gente estaba inconforme, mucha gente llegó tarde pensando que obviamente iba a alcanzar, había gente que pensaba que eran delimitadas porque eran electrónicas, etc. Y bueno, pasaron unas 5 horas hasta que pudimos votar al fin. O sea, obviamente en 5 horas pudieron haber pasado las 250 personas antes de nosotras, pero se estuvo metiendo gente
Y bueno, no sé, principalmente como que mi anécdota favorita, bueno, tengo 2 anécdotas favoritas. Ya cuando íbamos a llegar a votar, nos estaban revisando los números como si fuera concierto para ver si éramos nosotros las que seguíamos. Y nos dicen, no, es que se metió una chica, y está ahí dentro porque le da vergüenza salir. Y entonces había una chica que se coló, traía una pulsera de Claudia Sheinbaum, y andaba bien avergonzada mi amiga. Y estuvo ahí las 1000 horas. La verdad es que cuando yo entré a votar, literal, mandaron a unos chicos como a decirle, como convencerla de que ya se saliera, por favor, porque neta no se quería salir y que no podían obligarla a salirse y así. Y eso estuvo chistoso. La otra fue una señora que estaba súper molesta porque yo creo que no sabía que era un número limitado de boletas. Entonces como que fue a preguntar y luego fue por toda la fila así randommente a gritarnos, como algunas personas, así de, no vamos a alcanzar, solo hay 2000 boletas y somos como 5000 personas, ¿cómo es posible? Y literal como que el grupo de personas donde estábamos nosotras paradas fue así como, ok. Y pues me dio mucha risa porque pues para empezar hubo más boletas en estas elecciones especiales pues que las pasadas, y aparte pues el INE es un órgano autónomo, no tiene nada que ver con el presidente. Y creo que esas fueron como las cosas como chistosas que pasaron. Pero hay mucho caos, la gente se mete, la gente no sabe que hay que llegar temprano, muchas personas, pues yo creo que se quedaron sin votar porque la fila daba vueltas y 3 vueltas a la cuadra, y pues yo creo que literal 2 minutos después de que llegamos nosotras, como a las 6:20, 6 y algo, empezó a llegar toda la gente. Y pues nada, me duelen los pies, me duele la espalda, pero se logró ejercer mi derecho a votar y anular mis votos. Y listo. Me encantó. Ella fue a la urna electrónica a anular sus votos. Anular. Verdaderamente, una reina. Y aquí se dijo que cualquier voto era válido. Incluso Exactamente. En anular. Radio Contexto Apoyamos. apoyamos todo tipo de voto y todo tipo de voto es útil. Amiga, pues es el pan de cada día en todas las casillas especiales, no solo de Ciudad de Sí. México, también en Guadalajara y en Monterrey hubo varios incidentes con el tema de la limitación en las boletas. Y sí, yo creo, bueno, Ciudad de México creo que ha de ser la que más Sí. problemas tuvo con eso. Sí. Estamos hablando de que en México se instalaron 1177 casillas especiales en todo el país. En todas solamente había la posibilidad de que 1000 personas votaran. Este número no se estableció en realidad ante la desconfianza de los partidos de la posibilidad de que pudiera haber fraudes justamente en este tipo de casillas al ver como un número de boletas ahí medio libres. Entonces por eso es ese número de 1000 de 1000 boletas únicamente. Y también creo que es importante decir que esta fue la primera elección federal donde también se instalaron casillas especiales en consulados de Estados Unidos, Canadá, España y Francia. Sí, y de hecho varios videos salieron de Madrid, que bueno, en De Madrid Madrid. pasan cosas muy raras, como cantar Molotov como Sí. un nuevo himno de la derecha. Este, pero bueno, así sucedió las cosas en la del Valle. Otro amigo, Daniel Méndez, también nos trajo un reporte, pero lamentablemente no podemos meterlo porque pues Sí. el tiempo apremia. Sí. Y queremos también contarles de otro testimonio en la Ciudad de México. El del siglo XXI, ¿verdad? El del En Hospital el Siglo Centro XXI. Médico Siglo XXI, ahí en la Cuauhtémoc. Vamos a reproducir este mensaje de nuestra amiga. Bueno, para empezar, mi primo y yo llegamos como a las 6:30 de la mañana. Tomamos el metrobús, todo tranqui, y ya había fila cuando llegamos. Ponle que, o sea, después cuando nos contaron se supone que éramos el 176 y 177. Yo sí calculaba como unas 150 personas antes que nosotros, pero bueno. Y de hecho, quien nos numeró fue un chavo que iba de que más atrás de la fila, que no tenía nada que ver con el INE, pero que quería saber si más o menos iba a alcanzar. Entonces me empezó a numerar gente y al final eso literal nos salvó. Porque de entrada, pues se supone que había a las 8 y yo creo que pasadas las 8 llegaron las casillas. O sea, ni siquiera había llegado a las casillas todavía entonces, no estaban instaladas.
yo creo que empezó a moverse como al cuarto a las 9, pero iba lentísimo. O sea, cuando digo lentísimo es lentísimo, lentísimo, lentísimo. Y no entendíamos por qué. O sea, literal, como para las 9:30 había pasado el número 10, una cosa así. Nosotros, pues, ¿qué está pasando ahí? Y el detalle fue que había 2 filas, ¿no? La fila de la casilla especial normal y la fila para las personas de tercera edad y discapacitados. Y el tema fue que empezaron a pasar de que a 5, 10 personas de la fila de tercera edad y discapacitados y pasaban a uno de la normal. Y el problema fue que siguió así mucho. Entonces había gente que llegaba de la fila de discapacitados, o sea, todavía a las 10, a las 11 y quería pasar ya. Y había gente que llegaba o sea, a mí me tocó ver gente que llegó a las 11 de la mañana, que pasó, y yo llevaba de que ya 5 horas seguía haciendo fila y todavía no pasaba. Y aparte la entrada tampoco había como, no estaban regulando el poco de quién estaba llegando y así, gente que decía de que, ay, no, yo voy al banco, no sé qué, se metía. O gente que se pintaba de que ahí en la mano, que pasaron como 50 personas que tenían el número 1 ahí, de que en la mano registradas y que los del INE no se daban cuenta o no sé qué. Entonces estuvieron súper malos de la casilla, no hubo nada de organización, o sea, al final como que sí llegó más policía y tal, porque luego la gente se estaba intentando mucho porque se estaban gritando de que hagan fila, chequen los números y no sé qué. Y no, sí se puso muy intensito, los estaban medio casi que agarrando golpes en la entrada. Al final sí logré pasar, pero te digo, yo entré a las 6, yo llegué a las 6:30, entré como a las 11:30, y terminé saliendo como hasta las 12 para votar. O sea, me hice como 5 horas y media en fila, y yo era numerada. O sea, en teoría yo era de las 176, y dime si en 5 horas solo pasaron 170 personas. Obviamente no, se metió muchísima gente, pero el mayor drama fue justo que no estaban coordinando quién entraba y el tema con las personas de la fila de discapacitados y de la tercera edad, porque seguían llegando. O sea, eran las 12 y seguían llegando y los querían pasar, y el tema era que justo si pasaban ellos, que llegaban de que apenitas ahorita, gente que llevaba 5 o 6 horas haciendo fila no iba a poder alcanzar a votar porque solo eran las 1,000 boletas. Entonces sí fue un dramota. Bueno, es simplemente un resumen del gandallismo mexicano en Sí. filas. En filas. En la vida en Cualquier general. fila. No, Filas fíjate en que general. rapidísimo, también nos llegó un testimonio por Instagram que decía que se tardó, pero porque un señor le hizo de a pedo. Que un señor decidió pelearse en la casilla y detuvo la fila, y que pues llegó tarde a trabajar porque pues el señor se le ocurrió hacer ahí su drama. Pero no Entonces, fue el que aventó todo, ¿verdad? sí, el que dijo que una de sus boletas no estaba sellada. Es que aquí, bueno, es que revisamos todo, ¿no? Sí. Que dijo que una de sus boletas no estaba sellada y que el personal le dijo, pues démela, ¿no? O sea, no se preocupe. Y dice, no, es que ya le eché a la urna. Entonces, bueno, que se empezó a pelear con todo el mundo y pues hizo que se retrasara la fila. Pero vámonos al siguiente testimonio. Vamos al siguiente testimonio y fue en Guadalajara donde recibimos más de lo que sucedió en la jornada electoral y Leslie, una de nuestras radioescuchas, nos mandó este breve, muy curioso testimonio de lo que pasó en una de las casillas en Guadalajara. Problemas en cabina. No está funcionando. Pues en mi casilla se... Ya, ahora sí ya está. Hola, amigues de Radio Contexto. Yo solamente quiero compartir que pues en mi casilla se dividen pues como por apellido, ¿no? La fila la mía, la de mi papá, todo bien, pero la de mi mamá, un filón, así de que enorme, y nosotros dijimos, pues, ¿qué pasó? Total, que ya mi mamá después nos contó que en su fila, pues, había una señora ya de 80 y cachos años, bueno, no sé cuántos años, pero que ya muy grande, era la persona que estaba repartiendo las boletas y todo, y pues que ya no escuchaba, ya no coordinaba, ya nada. Había otro chavo que le estaba haciendo como el favor de hablarle más fuerte de lo que le decían, porque pues ella dijo, no me importa hacer un filón, yo aquí estoy defendiendo la democracia y háganle como quieran.
Pero pues bueno, eso es lo que les quería compartir, que pues bueno, el apellido de la P en adelante, pues valió, se tardaron el doble de tiempo por la señora. Y ni modo, tocó soportar. Me encantó, me encantó, me encantó. Esta mujer verdaderamente hizo una fila de 1 hora porque ella quería ser ella quería ser funcionaria, aunque no tuviera la capacidad auditiva, ella No, quería ser funcionaria. la capacidad auditiva no le va a impedir ser parte de la fiesta de la democracia. La fiesta de la democracia, no, es una reina, claro, la entiendo, la entiendo. La entiendo, Pero sería yo. también quiero saludar a Michelle que nos mandó un mensaje por la cuenta de Instagram de Radio Contexto y nos comentó a las 11:30 de la mañana del centro y me dice, hola Radio Contexto, en las casillas que me tocaron hay filas enormes, muchísimos jóvenes, me incluyo, qué gusto me da saber que no todos somos apáticos a nuestra democracia. Y pues ese fue el mensaje de Michelle en Zapopan. Y en Zapopan pasó una situación interesante con la casilla especial que le sucedió a una de nuestras escuchas. Ella es Lucía y nos va a contar lo que tuvo que hacer porque en su casilla especial, la que tenía más cerca de su casa, no había boletas. No había boletas, amiga. Qué fuerte, qué fuerte. Pero por ahorita vamos a irnos a Monterrey, porque A el Monterrey. audio de Lucía está procesándose, pero en Monterrey tuvimos un testimonio con Carlos. Carlos, si nos puedes dar un contexto de qué es lo que vamos a escuchar de Monterrey. Sí, un amigo que de pronto está residiendo allá, se va a Monterrey y está buscando una casilla especial, le encuentra, llega 6 de la mañana y se echa varias múltiple hora para poder votar. Eh, Allá en realidad no tenía tiempo ni siquiera de actualizar su INE, o sea, en realidad se vaya un poco eh, de imprevisto y pues bueno, pasó estas 6 horas esperando. Pues vamos a escuchar lo que nos contó. Pues haz cuenta que llegué a las 8:10 de la mañana y pues ya había un chorro de fila, en serio. O sea, llegué a la casilla especial de Monterrey y había un chorro de fila. La verdad no sabía cuánta gente hasta que empezó a avanzar un poco, ¿no? Estuve ahí en la fila y nos repartieron luego unos turnos y me tocó el 944. Ya de ahí, pues bueno, ya sabíamos que en qué turno nos tocaba, o sea, entonces pues estuvimos esperando, bueno, yo estuve esperando que fui básicamente de los últimos 6 horas en la fila, bajo el sol, al aire libre. Fue horrible, la verdad es que sí fue un trato inhumano, considero. Y claro que no es en contra de los funcionarios de casilla, porque la verdad es que ellos siempre fueron súper atentos y estuvieron ahí respondiendo a nuestras preguntas y pues estando ahí como al pendiente de nosotros. Pero en serio no considero que 3 urnas electrónicas para 1000 personas sean suficientes, ¿no? Y más si es algo que ya tenían previsto, o sea, siempre fue como de, van a ser 1000 boletas para los votos extranjeros, entonces, digo, para las casillas especiales, entonces, pues si ya lo sabían, como por qué ponen tres, ¿sabes? O sea, claro que la gente estaba inconforme, estaba enojada, estábamos asoleados, o sea, fue una muy mala experiencia. Yo la verdad pensé en ir a votar porque dije, ay, no va a ser un relajo. Claro que después de esto, en mi vida vuelvo a pisar una urna especial, sabiendo que voy a tener que volver a pasar por esto. O sea, yo lo hice como ciudadano responsable, pero en serio, este tipo de, pues de descuido realmente del INE, porque no creo que no tenga el presupuesto, pues hace que uno ya no quiera, o sea, o no incentiva a votar, ¿sabes? O sea, y te digo yo, al menos de mi parte, pues sí fue circunstancial que no estuviera mi entidad, perdón, e incluso yo también cambié mi domicilio precisamente para votar donde me correspondía, pero pues bueno, circunstancialmente me tuve que mudar hace una semana y pues ya no me tocó ahí. Pero sí fue una muy mala experiencia y la verdad yo espero que el INE si al menos lo que quiere es que la gente vote o la más posible cantidad de personas vayan a votar, pues que sí mejore este servicio porque no creo que nadie se merezca estar 6 horas bajo el sol, ¿saben? Pues bueno, hay opiniones. Opiniones. Guadalupe Tadei, tú que escuchas Radio Contexto, por favor, atiende. Atender, Atiende este tipo de atender. llamados. Y Yo sé que mejorar. quieres contextar a Guadalupe Tadei, ayúdanos.
Vamos a escuchar el de Lucía desde Guadalajara, que tuvo también opiniones sobre la casilla especial. Hola Radio Contexto, el día de hoy les voy a contar mi experiencia en la votación. Yo soy de Culiacán, pero estoy viviendo aquí en Guadalajara y pues tenía que buscar una casilla especial, entonces fui a una que me quedaba súper cerca de mi casa, como 5 o 6 minutos. Llegué y la fila daba toda la vuelta a la manzana. Se supone que cuando llegué todavía había boletas suficientes para todos y así. Estuve haciendo 3 horas y media de fila. No había sombra, no había absolutamente ninguna persona como que apoyando en el proceso. Toda la gente estaba con muchísima desinformación, diciendo que quedaban 600, luego que quedaban 1000, luego que quedaban 900 y así sucesivamente, ¿no? Todo el tiempo que estuve ahí como que hubo muchas, pues como que no decían nada, ¿no? Al final de cuentas terminé yéndome de ahí porque me dijeron que ya no había, que quedaban solo 600 boletas y había ya 970 personas marcadas y yo ni siquiera estaba marcada. Entonces pues me dijeron de que, ¿sabes qué? No vas a poder votar, ¿no? Entonces me fui a mi casa y me fui a buscar otro lugar al que pudiera votar, otra casilla especial. Me dijeron de una que está en Puente Grande, a 33 kilómetros de mi casa, entonces dije, bueno, voy a ir para allá. Pero yendo hacia allá volví a pasar por la casilla especial en donde estuve formada en la mañana y todavía había un montón de gente, entonces no supe si había todavía boletas o qué estaba pasando. Pero en Puente Grande, ya que llegué, la verdad es que el proceso completamente diferente. Había una persona avisando y contando constantemente y diciéndole a todos de que, si vas a alcanzar, no vas a alcanzar, chalala, ¿no? Entonces, pues al final hicimos como 40 minutos de fila, tal vez un poco menos, pero ahí sí logré votar y listo. Esa fue mi experiencia. Muy buena narración. Pasó lo mismo con la casilla especial, pero muy interesante. Yo no amplio mucho en la experiencia de votar afuera de la cárcel de Puente Grande. Creo que por obvias razones no había mucha gente formada. Pero, pero bueno, fue acompañada de un amigo y qué bueno que logró votar. Sí. Sí. Y creo que es interesante, ¿no? O sea, interesante e importante reconocer a quienes se aferran a su derecho al voto, a quienes y esperan, porque no es poco tiempo, ¿eh? No, y creo que también otra vez reconocer a las y los funcionarios de casilla, ¿no? O sea, que al final Sí. son errores humanos muchas veces, ¿no? O sea, por ejemplo, nos llegó un testimonio de Eduardo por Instagram que le dieron 2 boletas para jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México en lugar de alcaldía. Pero pues al final son errores, ¿no? O sea, cosas que se le van a Claro, las claro. personas funcionarias de casilla, entonces, sí. Sí, son errores humanos y que pues no tiene, a ver, la capacitación de funcionario, te lo digo porque yo lo hice, es cero exhaustiva, es Sí. muy ligera, es muy poco el tiempo que le dedicamos a prepararnos como funcionarios porque pues es voluntario, o sea, la gente no va a interrumpir su trabajo por un curso de 6 horas o de 8 horas. Pero bueno, al final así funcionó. Mi casilla le fue bien, a otras casillas supongo que también les fue bien. Esperemos que se siga incentivando la participación ciudadana. Yo por lo pronto, como lo dije al principio, yo no vuelvo a repetir esa experiencia, pero me alegra de haberla realizado. Entonces, si te parece, Carlos, vamos a regresar un poco al tema de la Ciudad de México, que es donde tú estuviste a lo largo Sí. del día. Eh, Igual checar un poco el prep de la Ciudad de México a esta hora está parecido, ¿no? Las tendencias indican que la candidata de Morena, PT y Partido Verde va a ser la virtual ganadora de la elección en la Ciudad de México, a pesar del incansable trabajo de la oposición. Creo que hasta eso diría que, bueno, dentro de lo que cabe y de las posibilidades
de una campaña del PAN. Creo que fue una campaña que sí atrajo mucho y que cimbró mucho y que aterró mucho a ciertos miembros de la cúpula de Morena por el hecho de perder la capital de la Ciudad de México, el bastión de la izquierda, que muchas veces estuvo en riesgo, pero que otra vez con el efecto de la pues marea guinda, por así decirlo, terminó por salvarse. Eh, Probablemente la diferencia va a ser de un dígito, ¿verdad, Carlos? Sí, estamos hablando de que, de acuerdo con el conteo rápido, Clara Brugada tendría entre 49 y 52.8% de las preferencias, contra Santiago Taboada, que tiene entre el 37.2 y 40.5. Sí, sí queda en una diferencia de un dígito, de dos, o sea, todavía está un poquito en Que veremos, si, pero que si es de 2 es 10. que si es de dos, es 10. Sí, 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 Es o sea, no, panzazo. no Ajá, llega a panzazo más. de Sí. 10. Y, y creo que en general el mapa político que hoy tenemos en cuanto a estados no cambia mucho. Morena se queda con lo que ya tenía. El PAN, creo que sí es un gran perdedor. Pierde Yucatán, una de sus bastiones, uno de sus más grandes orgullos en cuanto a gobierno. Lo pierde. Y eso, pues, obviamente va a generar reacciones. Eh, Estamos hablando de que lo pierde en realidad por una diferencia muy pequeña contra Morena. Eh, y, y es curioso porque al inicio del conteo, el PAN sí dominaba, pero conforme fueron avanzando las horas, pues se comprobó que en realidad no. Eh, Voy rapidísimo con algunos datos. El virtual ganador, que es Joaquín Díaz por Morena, PT y el Partido Verde, estaría ganando con entre el 46.5 y 51.6 de las preferencias, contra Renán Barrera de la Alianza, que tiene entre el 41.4 y el 46.7. Es de las poquísimas elecciones cerradas que hay en el país. Chiapas es un triunfo bastante amplio para Morena. Morelos un triunfo holgado. Puebla, sorprendentemente también, al igual que Veracruz. En Puebla ya se prevía, pero en Veracruz sí se creía que podía ser una diferencia menor. No fue así. Tabasco arrasa por mucho Morena. Guanajuato se queda con el PAN. Y Jalisco, allá donde estás tú con el 42.5% o 41.1% para Lemus, y Claudia Delgadillo, que se queda con el 36.4 y 39.4. Son hasta ahora los datos que se tienen. No sé cómo están también las cosas allá en Jalisco. Zapopan, al parecer, Morena y aliados lo pierden, por ejemplo. Así es, el abanderado de futuro con la alianza, mega alianza que se hizo de 5 partidos, no logra, probablemente a las siguientes horas vamos a confirmarlo. Estuvo reñido definitivamente el candidato Frangé al final de la contienda, evitó exponerse mucho a encuentros con Kumamoto. Y pues al final la estrategia pareciera que le dio la victoria. Vamos a ver, igual si se van a recuentos, no tengo muy claro el nivel de diferencia, pero se sabe que lo más probable es que Juan José Frangé de Movimiento Ciudadano se queda en Zapopan, a menos de que suceda algo en las siguientes horas. Estamos grabando en la madrugada, en las siguientes horas se desarrolla algo distinto. Guadalajara sé que también está reñido, pero no he checado el prep. ¿Tú cómo lo También llegaste se a ver? queda con MC. Se queda con MC. Toda la Movimientos, zona metropolitana de Guadalajara estaría con MC con los resultados que ahí se tienen. supongo que hay uno que otro municipio que se fue a Morena, probablemente Tlajomulco, porque creo que esa es la que ya estaba más certera de que iba a ser Morena, pero bueno, al final el área metropolitana de Guadalajara se queda en manos de Movimiento Ciudadano, Jalisco se queda en manos de Movimiento Ciudadano. Veremos la costa de Jalisco, cómo se desarrolla
Sabemos que el alcalde de Puerto Vallarta era de Morena, no sabemos si logra Morena quedarse con Puerto Vallarta. Veremos cómo se reestructura, no sabemos si los partidos pequeños de Jalisco, locales, Hagamos y Futuro van a conservar el registro. Entonces, será cosa de ver cómo se desarrolla la política local. Movimiento Ciudadano con un músculo muy fuerte e invencible hasta ahora. Veremos cómo se va desarrollando Guadalajara, pero en cambio Monterrey sí hubo sorpresas. Sí. Sorpresas. Creo que una de las sorpresas y que ya creo que no se anticipaba de este tamaño es acerca del avance del llamado Plan C. En el caso de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, estamos hablando de que con los resultados que ahí se tienen, Morena tendrá entre 57 y 60 escaños en el Senado. Le sigue el PAN con entre 19 y 22, PRI con entre 15 y 18, el PRD con entre 0 y 3, el Verde con entre 10 y 15, el PT con entre 9 y 13 y MC con entre 4 y 8. Si Morena se queda con sus techos en este conteo rápido, tendría mayoría calificada. El plan se avanzaría. Si se queda con sus pisos, le faltarían entre 8 y 4 escaños para lograr la mayoría calificada. No así en la Cámara de Diputados, donde Morena tendría, con los resultados de esta noche, entre 233 y 251 escaños. El PAN entre 64 y 80, el PRI entre 30 y 41, el PRD entre 0 y 8, el PRD uno de los grandes perdedores de esta elección, prácticamente extinto, con los resultados que al menos hoy se tienen, el Verde con entre 67 y 77, el PT con entre 46 y 52, y MC entre 23 y 32. Incluso con sus pisos, a Morena y aliados les alcanza para tener la mayoría calificada para llevar a cabo reformas constitucionales. Así queda. Veremos cómo se desarrolla lo de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Es creo que algo fundamental para estudiar los próximos 3 años de Claudia Sheinbaum como presidenta. Veremos la estrategia, qué estrategias va a tomar, seguridad, etcétera. Bueno, eso habrá otro radiocontexto. Pero por ahora regresamos a la Ciudad de México para checar un poco cómo se desarrolló el día de esta jornada electoral. El 2 de julio nos acompaña y nos hace el favor de acompañarnos el corresponsal en la Ciudad de México, Fernando Robles, de la AFP, y nos da un buen resumen de lo que sucedió en la jornada electoral. En la Ciudad de México, más de 7.800.000 personas estaban convocadas a las elecciones del domingo. Los capitalinos debían elegir jefe de gobierno, renovar a los 66 diputados del Congreso de la ciudad, a los dirigentes de las 16 alcaldías, así como a 204 concejales. El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que se instaló el 99,21% de las casillas en la capital, es decir, 13.326 centros de votación. Al término de los comicios, la autoridad electoral reportó más de 350 incidentes, que sin embargo calificó de menores, y señaló que en general la jornada finalizó con saldo blanco. Entre estos incidentes se reportó el retraso en la apertura de casillas, la colocación de propaganda electoral, el mal funcionamiento de tabletas en casillas electrónicas e incluso actos de violencia que detuvieron por algunos minutos la votación. En la colonia Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía Coajimalpa, se registró una falsa alarma de una bomba en una casilla. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar para hacer una inspección y determinaron que no había ningún artefacto explosivo que pusiera en riesgo a los electores. Mientras tanto, 2 personas fueron detenidas por la presunta compra de votos en la alcaldía Cuauhtémoc. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, señaló que 2 mujeres identificadas como María N. y Norma N. ofrecían dinero a cambio de que la gente sufragara.
También en la alcaldía Cuauhtémoc, pero en la colonia obrera, se registraron enfrentamientos entre ciudadanos, luego de que una pareja quisiera meterse en la fila. La policía y otros votantes intervinieron para restablecer el orden. Por otro lado, una persona fue detenida luego de que se identificara un intento de robo de urnas en la colonia San Simón Ticumac de la alcaldía Benito Juárez. Mientras que en Álvaro Obregón, vecinos detectaron a un grupo de sujetos en la colonia Golondrinas que realizaba destrozos a un vehículo que portaba las imágenes de Santiago Taboada y lanzaron amenazas en caso de votar por el candidato de la alianza opositora. En redes sociales, ciudadanos reportaron largos tiempos de espera de hasta 2 horas para poder votar. Las largas filas perturbaron en particular las casillas especiales, instaladas para que pudieran votar las personas que están alejadas de su domicilio registrado ante el INE. Pero en estos centros de votación solamente se dispone de 1,000 boletas electorales, que se agotaron rápidamente y no pudieron satisfacer la gran demanda de los votantes. Fue precisamente en estas casillas especiales donde se registraron disturbios. En los centros de votación instalados en el Deportivo Plan Sexenal en la alcaldía Miguel Hidalgo y en la Colonia del Valle en Benito Juárez, se tuvo que reforzar la seguridad ante la molestia de electores que no alcanzaron a votar. Fue en la casilla de la del Valle donde al cierre de las urnas, los ciudadanos inconformes bloquearon brevemente las avenidas Coyoacán y Félix Cuevas. Pues bueno, a Fernando Robles, muchísimas gracias de la AFP por darnos este reporte de lo que sucedió en la jornada electoral de la Ciudad de México. Pues sí, varios incidentes y mucha tensión política en el desarrollo de la jornada electoral entre los grupos generados, no sé si llamarlos sicarios, ampones, no sé qué tipo de personas son las que se contratan para reventar casillas y hacer este tipo de incidentes, Carlos. Sí, no, pues no sé tampoco, fíjate, no sé cuál sea el nombre. O sea, pero preciso ¿tú crees que de sí hay verdad. candidatura? O sea, desde los cuartos de guerra de las candidaturas se planean este tipo de cosas o es como más algo político en ese distrito o quién Pueden quién ser lo hace? lógicas, pueden ser lógicas muy de distrito, pueden ser lógicas muy locales. O sea, creo que ahí sí estamos hablando de lógicas muy, muy locales, de ciertos municipios, de ciertas alcaldías, de ciertas ciudades. Y que creo que definitivamente son preocupantes desde luego, pero de alguna manera creo que no manchan del todo la elección en su conjunto y en particular el resultado federal. No, creo Claro. que ya lo veíamos en los discursos que dieron Xochitl y Maynes. Maynes básicamente otra vez repite que no fue, que fue una campaña indigna, que no hubieron las condiciones, que no hubo un piso parejo. Xochitl manda un mensaje pues, muy seria, se le veía triste, oye, se le notaba de voz cortada, ya lo escucharon. Agradece a los partidos, agradece a los Xochilovers, agradece a la Marea Rosa, que ha sido el honor más grande de su vida y que reconoce que los resultados no le favorecen, pero llama a la conciliación. Eh, ya después Claudia dijo que tanto Xochitl como Maynes la felicitaron vía telefónica y de la relevancia que es que por primera vez, después de 200 años de la fundación de la República, una mujer llega a la presidencia. Eh, agradece a López Obrador, agradece por nunca haberse vencido, por nunca haberse cansado y reconoce que gracias al pueblo se logró este triunfo. Pero creo que para saber un poquito más acerca de qué ocurrió en este discurso en el Zócalo y en el Hilton, que da 2 discursos Claudia Sheinbaum, uno en el Hilton, ahí en la Alameda Central en la Ciudad de México, y otro más en el Zócalo. Bueno, tenemos una breve crónica acerca del festejo en el Zócalo por Aarón Hernández, fotoperiodista independiente. Y sí, la gente se le veía contenta, se le veía feliz, se le ve todavía que con esperanza, con ilusión de un país mejor con Morena. Y bueno, pues ya veremos a partir del 1 de octubre cómo le va al país con la entrada de Claudia Sheinbaum. También se sea pues con Clara Brugada, que sabíamos que era al menos acá en la capital,
Era una contienda muy difícil en la jefatura más que la presidencial. La presidencial, pues sí se sabía que Claudia iba por mucha ventaja y acá en la jefatura sí iban muy a ras, pero bueno, ya salieron los resultados prep y pues al parecer, pues sí, Clarita Brugada sigue, empieza a gobernar aquí en la Ciudad de México, como lo hizo en Iztapalapa. Por lo pronto se podrá tener utopías. Hasta aquí sería mi reporte de esta jornada electoral. Regresamos al estudio con ustedes. Ay, muchas gracias a Aarón. Gracias a Aarón que nos hizo el favor de hacer una breve descripción de lo que le tocaba cubrir como fotoperiodista en el Zócalo. Mencionaba para o sea, explicar otra vez lo que hablaba de la entrada con Clara Brugada en el Zócalo. Es lo que yo entendí en el mensaje. O sea, se esperaba que hubiera como una especie de, pues, por así decir, una victoria en el Zócalo con Clara Brugada. ¿Sucedió o no sucedió? Sí, sí sucede. Llega primero Clara, después llega Sheinbaum porque estaba en el Hilton, viaja en un carro aparte. Y ya estaba ahí Clara, llega, grita en que viva Claudia Sheinbaum, entra el templete y ya inmediatamente también felicita a Clara Brugada. Clara Brugada no da como un discurso tan largo como el de Sheinbaum, evidentemente, pero sí las dos están juntas en el Zócalo, en el templete, y sí hay como este ambiente de victoria porque sí se creyó en algún momento que podrían perder la Ciudad de México, o que la victoria iba a ser como muy, muy cerrada. No es el caso hoy y creo que también es interesante que la gente lo haya esperado tanto. O sea, la gente estaba ahí desde las 9. Algunas empezaron a ir, según lo que nos comentaba también Aaron, pero al final la gente decide quedarse, ¿no? Como en este sentimiento de esperanza y repetimos, ¿no? Este simbolismo después de 200 años de la fundación de la República, 70 años de que las mujeres en México obtienen el derecho, bueno, no, sí, obtienen el derecho al voto, luchan por él. Hoy, pues México ha elegido su primera mujer presidenta. Eh, Llegamos tarde un poco a Latinoamérica, llegamos muy temprano a Norteamérica, Estados Unidos nunca ha tenido una presidenta, Canadá nunca ha tenido una primera ministra, México a partir del 1 de octubre tendría su primera presidenta. Así es, y respecto a la reflexión y la gran sorpresa en los canales de televisión, y bueno, no de televisión, perdón, de medios digitales apoyando a Xóchitl Gálvez abiertamente como a Typical TV, o la sorpresa que hubo en la Marea Rosa sobre pues para ellos lamentable, pues los lamentables resultados que terminaron por arrasar todas las posibilidades que tenía el frente opositor, y que se explica porque los que estaban encargados de esa campaña evidentemente no tenían los pies en la tierra, no estaban en México, estaban en el 2000 o estaban en otro país, pero no estaban en México en el 2024. Los líderes del PRI, del PAN, del PRD tendrán que pues dormir, o espero que estén durmiendo en este momento y estén reflexionando en el sueño, qué es lo que tienen que hacer para resarcir la dignidad de sus partidos, porque creo que no les queda nada, no hay nada que rescatar de estos tres partidos. El PAN, que es el que más resalta de los tres, pero PRI y PRD, resultados catastróficos en temas electorales, y que creo que necesitan también a los que hacen las campañas, a las personas que están en los medios. Yo lo he dicho muchas veces y que es algo que lo digo sin tantos argumentos, pero que creo que es algo que yo siento. Hay una recesión en los medios, hay una recesión en el sistema partidario, de partidos, perdón, y necesitamos pues empezar de cero, empezar y renovar todo esto, pero el tema de la polarización, que mucha gente dice que México está muy polarizado,
En N+, en la mesa de análisis, Denise Merker hace una gran reflexión y queremos poner el audio para que escuchen lo que dijo en esta mesa de análisis en la mañana del 2 de junio. Denise, ¿esa polarización es inevitable, es buena, es mala? ¿Crees que después de las elecciones pueda haber una suerte de reconciliación nacional? ¿Es deseable esa reconciliación nacional? ¿Qué decir de la polarización? Mira, yo quisiera tocar, creo que hay dos polarizaciones, Polo, y de las que estaban hablando aquí. Epigmenio hablaba de como de una hipocresía, ¿o qué decías? De la simulación, de una la corrección simulación política. Te voy a decir, hay una polarización que es estructural y que tiene que ver con una sociedad profundamente desigual. ¿Y qué significa esa polarización? Pues que los grupos sociales no pueden pensar igual, ni pueden tener intereses comunes, ni visiones del mundo distintos. Es más, a veces son incapaces de verse, ni de entender por qué están actuando de una u otra manera. La división en clases sociales y la inmensa desigualdad en sí misma es una polarización. Eso es lo que él dice que es una simulación, negarla, digamos. Esa se expresa de muchas maneras. ¿Qué es lo que llamamos la nueva polarización? Esta, digamos, es lo que López Obrador hizo, fue a esa polarización existente sacarla a la luz, pero luego echarle un chorro de gasolina. Esa se puede resolver muy rápido. Le dejas de echar la gasolina que le echa el presidente todas las mañanas y se va a bajar. ¿Tú crees, Denis? Yo creo que se va a bajar. Yo estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que hay una polarización que está profundamente alimentada y esto es como en cualquier país. Hay diferencias que existen en la sociedad y un líder social decide agarrar ese elemento y subirle de tono y entonces acaban croatas y serbios peleándose cuando vivían juntos. Aquí en este momento algo que sí existe, que es una desigualdad enorme, tú le pones la atención, lo subes y después le estás dando gasolina todos los días. Yo creo que esa se va a disminuir. La que no creo que se disminuya hasta que la sociedad mexicana no se vuelva más pareja es evidentemente la estructural que da pie claramente a diferencias tremendas. Este tema de la imposibilidad de ver al otro, de entender por qué votan unos por Claudia, de los otros por... ¿Cómo puede haber alguien que vote por Xóchitl? Esta incomprensión tiene que ver que hay lugares de la sociedad que son profundamente distintos. Una reflexión creo muy interesante, una mesa que también fue muy interesante, se transmitió simultáneamente por N+, e Imagen Televisión, con Denise Merker, Gabriela Barkentin, Ciro Gómez Leiva, Epigmenio Ibarra, Joaquín López Dóriga, Jorge Ramos y conducida por Leopoldo Gómez. Creo que ya anticipaba algo que se vería en la noche y era un poco los resultados, ¿no? Creo que esta suerte de referéndum o plebiscito al gobierno de López Obrador y este enorme margen con el que gana nos habla también de lo que ya decías tú, ¿no? De la crisis de los partidos. Y yo le añadiría incluso la crisis de las instituciones que se construyeron en la alternancia. Creo que en eso, como iniciamos, ¿no? Acerca de las razones para decir que esta jornada fue histórica, creo que es histórico en sí mismo que de alguna manera hoy sí se destierra el régimen construido durante la alternancia, el régimen que se empezó a construir en México desde la década de los 70s, 80s y que se creyó que en el 2000 se había terminado de construir y que después se le fueron añadiendo más y más partes, que creo que hoy con esos resultados, más en el Congreso que en la presidencia, sí hay un llamado popular que tal vez muchas personas no entienden, de que ese régimen no les parecía y que ese régimen va a cambiar definitivamente porque este Congreso con una mayoría aplastante de Morena lo va a tener López Obrador por un mes, pero lo va a tener y lo va a tener Claudia Sheinbaum por los siguientes 3 años y creo que eso sí manda un mensaje de lo histórico que fueron estas elecciones y yo con eso concluiría esta parte, que hoy y en los próximos días va a terminar el régimen que se construyó con la alternancia y vamos a ver qué cosa se crea. Definitivamente. Y hacia la recta final de este programa vamos a tener ya en unos instantes a Panch Parra. Vamos a empezar a discutir de las encuestas y de la interpretación de las encuestas y el peso que tuvieron en las campañas electorales, el futuro de las encuestas,
y Panch Parra tiene algo que contarnos muy interesante porque él dirige ahora Encuestia y formó parte de medios jóvenes como Nación 321. Entonces, Carlos, si te parece, vamos a escuchar la entrevista que tuvimos hace unos momentos con Panch Parra. Vamos. Si hay un tema que durante toda esta campaña se volvió un recurso de campaña, justamente fueron las encuestas, ¿no? Todas las candidaturas tenían su encuesta, todas las candidaturas tenían al menos una encuesta que les declaraba ganadoras, ganadores en algún lugar, pero hoy que ya hay resultados, que ya se vivió la encuesta que importa, pues ya las podemos comparar. Yo era de las personas que creía que íbamos a estar juzgando a quienes daban una victoria muy holgada a Claudia Sheinbaum y que 30 puntos tal vez no estaban en lo cierto, pero hoy nos damos cuenta que sí estaban en lo cierto. Una disculpa a todas esas casas de encuestas de las cuales desconfiamos. Y bueno, pues para hablar al respecto, Panch Parra, aquí experto en encuestas, experto en toda esa materia, ¿qué nos dicen? O sea, ya de las encuestas que teníamos, de las encuestas que se manejaron durante tantos meses a lo que hoy tenemos como resultados, particularmente en la presidencia, pero podemos hablar de muchísimas otras encuestas. ¿Quién pierde, quién gana en términos de encuestas? Bueno, creo que gana México, ¿no? No, ya en serio. A ver, dijiste algo súper importante y primero, la neta, qué chido que me hayan invitado. Soy muy fan de los dos. Entonces, qué cura poder echar este cotorreo literalmente post-electoral. O sea, es mi primera cruda y terapia electoral, me la voy a echar con ustedes. Así es que a quienes estén escuchando, pues, una disculpita de antemano, ¿no? Dijiste algo bien importante y que esta elección fue, como diría el profesor Moreno, fue encuestocéntrica. Todo giraba alrededor de encuestas, pero particularmente encuestas de intención de voto, ¿no? O sea, ¿quién va a ganar? Sí. Y este fue un tono que lo puso el presidente desde el inicio de su gestión, que en este ánimo popular, vamos a llamarle, ¿no? Era mucho como, yo personalmente estaba como muy expectante de decir, bueno, se van a utilizar las encuestas un montón porque va a haber plebiscitos, va a haber ejercicios democráticos, entonces la importancia de la opinión pública pues va a ser muy fuerte, ¿no? Y al final no terminó siendo esa promesa que veíamos, pero durante este proceso electoral, y ya me voy a ir un poquito hacia el cierre, ¿no? Que el cierre empezó el año pasado. El cierre de este proceso electoral empezó el año pasado, que fue con la definición de la candidatura de Morena, ¿no? Creo que todo el tema de la oposición, para no hablar tanto de eso, es una historia particular, da para otro tema, pero sabíamos, o era un poco entendible, que quien ganara la nominación por Morena, pues tenía una amplia ventaja de ganar la presidencia, ¿no? Sí. Y ahí la verdad es que se sacan de la manga, bueno, no tan de la manga, pero se sacan esta historia que iban a definir el proceso a través de encuestas, cosa que personalmente yo he escrito y he hablado que estoy en contra, ¿no? No voy a hablar tanto de ese tema porque puede ser una plática larguísima, ¿no? Pero sí. El punto es que ya estaba sobre la mesa y sobre la conversación la suerte de importancia de decir, si gano una encuesta, ya soy la persona que gana. En ese set de ideas, ganar una encuesta te volvía ganador de cualquier cosa, ¿no? Primero era la nominación de Morena y de repente la estrategia que utilizaban para la elección presidencial fue decir, ganamos en todas las encuestas, era la fuerza que manejaba Morena. Ya habían hecho esa fórmula el año pasado en la elección del Estado de México. O sea, eso era un atasque. Esta vez toda la elección se trató de eso. Veíamos espectaculares en Cuernavaca, así de las eras, ¿no? Pagado por el partido, naturalmente, donde en lugar de hablar de un mensaje de campaña o de una propuesta, ¿no? Para los románticos, ¿no? Era de que 43% de ventaja. Como si eso va a decir como que, ya, ese es el efecto en el que estamos. Entonces, en general, como para arrancar la plática, sí, vivimos una elección encuestocéntrica y al final creo que si pudiéramos dar una evaluación rápida a las encuestas, es que tuvieron un papel protagónico
En general, todos le atinaron a la candidatura ganadora, al orden también, ¿no? El 1, 2 y 3 fue muy claro. Y por los resultados que vemos preliminares ahorita en el PREP, pues la verdad es que la distancia sí fue muy grande e incluso superior a las encuestas propagandísticas que tenía el régimen, que pues hay que decirlo, hay encuestas que francamente eran propaganda, pero pues bueno, incluso un reloj descompuesto le atina de vez en cuando, 2 veces. Exactamente. ¿Tú cuál piensas que fue de todas las más visibles nacionalmente, sobre todo el Financiero, Reforma, cuál fue la más acertada para presidencia? Fíjate que ahí me van a matar. Todavía creo que estamos un poquito frescos para poder sacar esa evaluación. Se está haciendo, o sea, de verdad que estamos grabando en las primeras horas. Sobre todo porque si bien el cálculo del conteo rápido, la verdad es que tiene un margen bastante amigable, ¿no? Así, es una suerte de 2 puntos, 2,5% de rango. Hay que revisar. Todavía no has hecho el barrido. Lo cierto es que hay algo bien importante también. Las encuestadoras clásicas también han sido las que han sido un poco más acertadas, ¿no? El Financiero, El Buendía Financiero. y Márquez, Reforma, A Bote Pronto, son las que más andaban por ese rango. Ahora, lo Pero cierto es que había modelos donde, por ejemplo, el de votantes probable del Financiero daba un margen más cercano, que al final hay que descubrir por qué no sucedió eso. Y esto no lo digo, lo que voy a decir a continuación no lo digo para justificar resultados, pero lo cierto es que en las encuestas es muy difícil atinar un resultado exacto cuando hay mucha diferencia. Es más fácil acertar, dar un resultado exactito cuando la elección está un poco más competida, porque entonces tienes muchos factores que te van a llevar a eso, ¿no? Entonces, una diferencia tan grande o un shock exógeno le hace un partido nuevo, candidaturas independientes como tuvimos en elecciones anteriores, eh, es difícil estimar cuando hay algo así tan laxo o tan nuevo. Cuando es más competido y más tradicional, es más fácil estimarlo, pero bueno, al final es el reto de cada elección de qué te va a tocar apuntarle. Pero Escuchaba, por regresando un ejemplo. poco a las... No, ¿Sí? adelante, sí. Ok. Hubo unos cambios que trascendieron en el tema editorial de Reforma con las encuestas y que hubo alguien que salió, Lorena Becerra. ¿Qué tan relevante es hablar de eso? Sobre todo con lo que Bueno, ha sucedido, ¿no? Con la encuestitis que mencionas, o sea, que se ha usado políticamente, que se ha generado como, o sea, existen como movimientos en las casas encuestadoras, definitivamente. ¿Va a haber a algo ver, nuevo a partir de ahora? históricamente el periódico Reforma tenía una tradición de opinión pública y encuestas porque es un medio que se funda con una visión americana desde los titulares, ¿no? Y este formato en el que ponen sus titulares, donde empiezan con el verbo, es una estructura completamente americana. Y en la tradición de los medios americanos, la opinión pública jugaba un rol importantísimo. Por eso, durante 20 años, tuvieron un departamento de encuestas elite, ¿no? Con innovaciones, con resultados súper buenos y de un tiempo para acá, un poco derivado por el tema de la crisis de los medios, que igual iba para otro programa de Radio Contexto, pues fue muy claro que empezaron a quedarse sin recursos, ¿no? Ahí fue muy, 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 muy evidente. Algo pasó, yo creo que eso ya le toca a la colega Lorena contar qué fue lo que pasó, lo que vio. A mí me hubiera gustado ver todavía encuestas públicas de Lorena, lo digo con mucho respeto profesional, ¿no? Porque ella sale de Reforma, se sabe que abre su propia casa encuestadora, pero no pudo realizar encuestas públicas, para que la gente lo sepa, nosotros los encuestadores trabajamos con clientes y la información es del cliente, ¿no? Entonces, si al cliente no le apetece hacerla pública, pues no se puede. Es eso o la misma casa encuestadora
correr con los gastos de esos levantamientos y hacer esa información pública, o una casa encuestadora que hace una alianza con un medio de comunicación y así lo tenemos, ¿no? Esa es la historia de esos tres, de la manera en la que conocemos información pública sobre opinión pública, valga la redundancia. En el caso de Lorena, pues no vimos un dato de ella, hubiera estado bastante bueno, porque sé que lo tuvo, sé que estuvo haciendo exit poll, por ejemplo, ahí ella lo andaba tuiteando. Eh, pero también, pues creo que es un tema, regresando a tu pregunta, que era como en esta encuestitis, ¿qué pasó? Pues que los medios tradicionales como Reforma se cubrieron mucho, yo creo que por un tema de falta de presupuesto, me imagino, porque tenían un protagonismo, tenían una suerte como de legacy al respecto, o sea, al final lo que ellos dicen es fuerte, y luego empezaron a jugar en esta elección encuestocéntrica con los titulares, que a mí me parecen espectaculares, de que Maines va en segundo lugar en Jalisco, Maines va en segundo lugar en Nuevo León, ¿no? Y espérate, les voy a contar, hay un antecedente súper padre de eso, que fue en el 2000, en la elección ah, Del Mazo, creo, o en los noventas, perdón, en los noventas, en la elección de Del Mazo, hay un titular de un periódico, discúlpenme que ya no me están procesando tanto las neuronas, pero este es un ejemplo clásico de un titular de un periódico que no lo recuerdo, era en la elección de Del Mazo, que decía, Del Mazo el favorito, y en el footnote decía que la encuesta se había realizado a vecinas de una colonia en particular, ¿no? Entonces es siempre un ejemplo que yo he utilizado mucho, ¿no? Que ya no se veía desde los noventas hacer ese tipo de cosas, ¿no? Donde el medio no miente porque te está haciendo el disclaimer, pero evidentemente tiene un sesgo, ¿sabes? O sea, es parte de un juego político. Entonces de repente empiezas a ver que un medio como Reforma empieza a titular y poner en letras chiquitas su disclaimer, que pues para cualquiera persona que tiene más de 2 dedos de frente sabe qué es lo que se está jugando. Creo yo que es muy diferente que el medio lo haga y se preste a ponerlo así, a que los equipos políticos vuelvan a hacer un frame o vuelvan a hacer un arte y ellos lo muevan dentro de sus bases. Creo que eso en la parte del juego político se vale. Yo soy ahí como que muy libertario, tipo tío Richie, ¿no es cierto? No ese tipo de libertario. Pero no, a ver, la verdad es que yo en la parte del juego político soy un poco más laxo, ¿no? Y se vale que los equipos de campaña utilicen la información pública y la reempaqueten dentro de sus lineamientos éticos como puedan. Eso es una parte. Otra parte es que el medio ponga titulares que en letras chiquitas te das cuenta que son engañosos. Y eso lo dejo ahí votando. Que al final a mí de lo que me hablan es más de una crisis de los medios que de las encuestas. Al final las encuestas fueron un mecanismo para el problema que ellos manejan. Y otro detalle, hubo una encuesta, si mal no recuerdo, la última que sacan de Jalisco, que ya ni siquiera la firma Grupo Reforma como los que hicieron la encuesta. Si alguien se acuerda del dato, por favor ahí arróbenos por ahí, o si no, al rato que salga el episodio yo lo voy a encontrar, me acuerdo perfecto, porque ya ni siquiera decía el nombre de la empresa interna que tiene Reforma o de el encuestador que se quedó a cargo del lugar de Lorena, ya era otro ente el que saca ese resultado a Jalisco. Entonces te pone a dudar, realmente Claro. ya es el medio prestando su aparador para dar información en esta Una encuestitis, ¿no? inserción pagada. Sí. Lo dijiste tú, Héctor. Sí, ¿no? Yo lo puedo decir. Y bueno, ya rapidísimo para terminar, ya escuchaba a la propia Lorena Becerra, a Francisco Abundis de Parametría, a Jorge Buendía de Buendía y Márquez, decir de lo difícil que ha sido levantar encuestas, en parte porque la gente no quiere responder. Entonces, al final las encuestas que también son insumo para la ciudadanía que consumen medios o que terminan siendo una fuente de información al momento de saber cómo va la contienda, ¿qué le quedan a deber las encuestas a la ciudadanía? ¿No le quedan a deber nada o se irá viendo si les deben o no?
Ahorita pasamos a las deudas, pero hablas de algo bien importante que ha sido, que son los retos de la industria, ¿no? Ujú. Ha sido muy interesante ver en esta jornada electoral cómo empezamos a hablar ya de diversos tipos de encuestas. Es muy claro, y se lo dejo para la audiencia, que se dé cuenta quién tiene los recursos y los clientes para poder hacer encuestas en vivienda todavía en México. Ujú. En México todavía es relativamente barato y estás hablando de cerca de $500,000 que te puede costar una encuesta o un poco más, depende del tamaño, en vivienda. O sea, ir a tocar puertas es caro y me ha pasado con clientes, no, pero ¿por qué es tanto? Yo le digo, pues si quedamos que la muestra es de 1,000 a 3,000 pesos cada cuestionario, ponle tú, saca multiplícale, o 2,000, o un poco más, ¿sabes? O sea, es un rango ahí que puede ser muy variante, ¿no? Entonces, encuestar en vivienda es caro, quiero decirlo. Ahora, encuestar en vivienda, eh, hablando como los tres métodos que existen actualmente de manera pública, que es la encuesta en vivienda, la encuesta telefónica con operador y la encuesta robótica, estos tres métodos, a mí me gusta explicarlos que tienen como, son de muy caro a muy barato y el más caro es el más preciso, entre comillas, pero también es el que puede tener más información. Ahora, ninguno de los tres es garantía de nada, solo en promedio se acercan más. Si yo pudiera tocar una puerta y me abren la puerta y puedo tener una conversación con una persona, pues seguramente le voy a poder hacer 30 preguntas, muy fácil. Si le llamo por teléfono, en promedio le voy a poder hacer unas 10, 15 preguntas de un tema tal vez no tan profundo. Y si nada más me está picando botones, pues le voy a poder hacer 3 o 4 preguntas nada más. Cada tipo de encuesta, a mí me gusta verlo que es como si fuera una caja de herramientas, te va a servir para algo. ¿Qué pasa después de una tragedia como la que sucedió en San Pedro? Pues es difícil ir a tocar las puertas de las casas en San Pedro y preguntarle a la gente qué piensa al respecto. Es difícil también poder tener una verbalización para tener una conversación telefónica que se tarde 2, 3 días en que el operador le hable. Pero puede ser muy rápido poder tener una encuesta robótica para que la gente rápidamente exprese en un botón qué es lo que piensa. Cada método te va a funcionar para algo. Dicho lo anterior, en la encuesta, en la elección que acaba de suceder, les recuerdo, es muy claro quién está trabajando con recursos, porque pueden hacer las encuestas en vivienda que pues, son ricas, pero también nos damos cuenta que hay varias encuestas telefónicas que son bastante precisas, sobre todo las de operador humano, porque te permiten llegar a zonas donde ahora ya no se puede. Hemos detectado que hay 7 ciudades en México particularmente, hay 7 ciudades especialmente, donde ahora es muy difícil poder acceder. Si antes tú tenías un lote de, vamos a pensar, 40 por 40, donde había 4 casitas, ahora tienes un edificio de 80 departamentos. Entonces, la distribución estadística de, oye, me toca ir a esta manzana a tocar, híjole, resulta que de repente aquí hay más personas. ¿Qué sucede? Que ahora con las encuestas telefónicas que son a llamada a línea fija o a celular, te permite llegar a un público diferente. Entonces, en estas particularmente 7 ciudades que tenemos detectadas en mi empresa en Encuestia, que es más efectivo poder hacer encuestas telefónicas. ¿Por qué? Porque puedes llegar a ese punto que ya no que antes no se podía. Todo este rollo lo estoy diciendo como para ver qué evolución hemos tenido en este rubro. Ahora, es bien importante también decir que durante este proceso electoral ha habido problemas de violencia ahí ya es tema de que cada casa encuestadora hable lo que le toca hablar, si es que deciden, pero hay zonas del país donde es muy difícil mandar a alguien que no es de esa zona a andar caminando, andar tocando puertas y andar preguntando. Hasta en los barrios bravos eso es un problema. Imagínate si de tomos vas a una zona donde está controlada por el crimen organizado y hay problemas, están registrados,
Hay observaciones de Wayport, de la Asociación Mundial de Encuestadores, que es un riesgo y de nuevo mis colegas encuestadores, pues algunos han levantado la voz en su momento. Durante este proceso, algunos se van a guardar o decir qué fue lo que pasó, ya será tema de cada quien. Pero eso es un reto importante de seguridad en la industria de encuestas del que poco se habló. Ahora, como es una industria de agregados, pues un poquito como que queda de lado porque al final sigues teniendo información y le atinas el resultado y a nadie le importa que un encuestador de campo tuvo un problema, ¿sabes? Eso es un reto muy interesante y muy preocupante. Claro. Con esto ya voy a responder ahora sí todo este pinche rollo que me eché a qué le queda de ver la industria a la ciudadanía o a la democracia o al país. Eh, esta autocrítica sí me la voy a echar más como del gremio. Eh, a mí me gustaría, no tanto en la parte de los métodos, creo que vimos varios tipos de métodos. Ah, bueno, no, quiero hacer un paréntesis antes. Esto lo voy a decir muy rápido. Aquellas encuestadoras que evidentemente mintieron, y la primera y la más obvia es Massive Caller, pero como esa hay tantos más, creo que es bien importante que como audiencia y como votantes y como simpatizantes les rechacemos y hablemos que son una basura porque esos solo contaminan el ambiente, ¿no? Se vale de repente hacer trucos, pero las mentiras a los que han llegado estas casas es Que absurdo, ¿no? yo creo que la Massive Caller o sea, está aún peor, yo creo que del fracaso de Milenio Gea Isa, ¿no? O sea, Milenio Gea Isa en 2012 también tuvo este caso de encuestas diarias que fueron horrendas, o sea, súper mal calculadas y tuvieron una disculpa que de hecho ni siquiera fue disculpa de la casa encuestadora, fue disculpa de Ciro Gómez Leiva, pero quiere decir que Massive Caller, o sea, Massive Caller es un nivel de cinismo que yo creo que habría que, Acabas de yo creo que recordar, incluso las casas, las campañas ya tienen que ignorar a esa encuestadora, ya nadie le tendría que es un creer. temazo, Héctor, lo que dices. A ver, lo que sucedió en aquel entonces con Gea Isa fue un error del metodológico, pero pues fue un error científico y tal vez hubo mala intención o no, pero sin dudas ellos se quisieron rifar, hacer un tracking diario y hacer esa innovación en ese momento y te puede salir o no salir, ¿no? Aquí hacer un tema que cada quien evalúe y la reputación que tuvo Ciro, donde tuvo que salir a pedir disculpas, dijo que ya nunca más iba a volver a hablar de encuestas y lo ha tenido a cualquier tipo de invitados también, que no chingue, ¿no? O sea, no mames, pero pero si tenemos que compararlos, totalmente. Y a ver, N echó un reportaje bastante bueno y es sabido en la industria, pues que ellos lo que te venden ni siquiera son los estudios de opinión. Le llaman ellos la percepción, la publicidad. Híjole, yo lo único que les ruego a ese tipo de proyectos es que le paguen bien a las y los diseñadores y que sume 100% sus chingaderas, porque luego hasta en eso se equivocan. O sea, una basura, ¿no? ¿Qué le debe? Ahora sí a la pregunta de Carlos, ¿qué le debe o no? La neta, una deuda que creo que tenemos en la industria y que yo personalmente ahora que traemos el proyecto de encuesta ya de manera pública y que tenemos el fondeo para poder hacer ahora sí estos estudios públicos, es hacer mejores preguntas. Estamos haciendo las mismas preguntas como industria que desde hace 30 años. Eh, Son muy pocas las encuestadoras que van y preguntan sobre los temas que están importando. A todos se les nota que lo que quieren es saber quién va arriba, quién va abajo y cómo, eh, quién me va a dar más votos, ¿no? Pero son pocos los equipos políticos que han utilizado las encuestas y los estudios para poder tomar decisiones, para crear mejores campañas y para jalar mejores votos, ¿no? La verdad, hay que admitir, creo que es muy obvio que Movimiento Ciudadano buscó targets de audiencia bien obvios, ¿no? Con fraseos bien especiales, y pues puede gustarnos o no, pero creo que lo utilizaron ellos para su campaña. Desde la parte de las encuestas que se publican en medios de comunicación, creo que es bien importante
que estén haciendo las preguntas que valen la pena y que puedan, y que la opinión pública pueda funcionar para trasladar esas pulsiones, filias, fobias que tiene la gente que diga, hey, ¿sabes qué? La gente está a favor o en contra de esto. O la gente prefiere esto sobre esta otra cosa. Y a ver, el presidente que le encanta sentir el pulso y que por más que como buen político popular, nacionalista que es, lo que le conviene lo abraza y lo que no lo patea, es muy obvio que había muchos temas que él llevaba en la agenda donde sabía que tenía el apoyo popular. Y hubo uno particularmente que hubo una medición que se hizo pública, que era el perdón de España a México, donde los mexicanos no estaban a favor. Y si se acuerdan, no volvió a tocar ese tema. Lo sacó, se hizo la medición, como otras tantas, salió en contra y él no Que volvió a es hablar algo del tema. personal, ¿no? Es algo personal, lo tiene ahí en su caja, en su baúl, y sí lo tiene un poco el resentimiento, pero no lo saca a la luz. Digo, No lo saca. Y a ver, cuando el López Obrador cuando agarra algo, hijo, cuchillito de palo con todo y clavo, o sea, es bien bravo para eso. Y curiosamente ese tema ya no lo volvió a tocar. ¿Por qué? Porque pues, tiene este feeling todo el tiempo de qué es lo que le gusta y no a la gente, porque le encanta estar manejándose en esos rubros. Yo qué esperaría no ni siquiera de la próxima presidenta, pero que obviamente ojalá que sí, sino de muchos gobernantes, es que utilicen a las encuestas, utilicen a la opinión pública como instrumento para poder conocer qué quiere la gente. O sea, ese es casi que es como que mi objetivo, ¿no? Oye, pues no te inventes mamadas, no le hagas caso a tu primo o a tu consultor que te cobra una millonada nada más porque se viste con Ferragamo. O sea, ¿por qué no mejor le preguntas a la gente? ¿Sabes? O sea, eso es lo que esperaría, que podamos tener una industria que pueda traducir mejor esas pulsiones que tiene la gente. No sé si respondí tu pregunta, Carlos. No, sí quedan claras varias ideas y pues estaremos viendo qué juicio se le hace a las encuestas y qué camino toman las encuestas después de este proceso. Pancho, muchas gracias, oye. Muchas gracias a ti. A ver, en los siguientes días van a salir las gráficas. A ver, particularmente nosotros en encuestas sacamos 3 ciudades. En 2 sé que estamos muy cerca del resultado preciso, que es una chingonería, pero es así puro ego. Al final lo importante es poder traducir ese tipo de cosas, ¿no? Y como las sacamos las de las 3 ciudades, las otras encuestadoras públicas pues se van a tener que medir y someter al escrutinio público, ¿no? Al final creo que vamos a seguir teniendo una industria de encuestas que va a seguir creciendo. Creo que hay que tratar de patear a las malas y premiar a las buenas y sobre todo a las que vayan a innovar en las preguntas, en los métodos y en dar la cara, porque hay muchas encuestadoras. No quiero poner nombres porque me van a faltar palabras, porque son un chingo. ¿Quién está detrás de esa mamada? Nadie sabe. O sea, es increíble. Tú ves la lista de. Por cierto, hablando de encuestas, quiero darle el gol a Paul CMX de Político MX, que hizo un trabajo súper chido en estructurar todas las encuestas que se publicaban. Están ahí. Y es una lista eterna. ¿Quién carajos da la cara con eso? Nadie. ¿Por qué? Porque muchas son publicidad o muchas no les conviene. Yo quisiera que hubiera más colegas que den la cara, que salgan y se rifen un número, porque pues al final también de eso se trata, ¿no? O sea, de decir algo y que funcione. Así es. Y ese fue mi minuto. Pancho, pero estás en Monterrey. Haznos el pronóstico. ¿Mariana Rodríguez pierde o gana Monterrey? La tendencia es que pierde por una distancia sólida, así lo voy a llamar de momento. Es consistente también con las encuestas que venían previamente. Sí. Va a ser muy interesante el análisis postelectoral y espero que podamos contar con un estudio también postelectoral, que es otro tipo de encuesta, ¿no? Donde encuentras como cuáles fueron las motivaciones detrás del voto. Pero por ahí leí un mensaje, un tweet que decía, mientras hace 3 años, más bien hace 2 años, Mariana le ayudó a Samuel a ganar, ¿no? Que era como muy obvio todo este boom que sucedía.
ahora parecería que fue Samuel quien le restó a Mariana, ¿no? Quisiera decir algo también. El electorado regio, por llamarle de alguna manera, es un electorado bien particular porque son otro tipo de personas, la verdad. No, de entrada se creen tejanos, no es cierto. Pero Sí, es pero sí cierto. son diferentes, pero sí son diferentes. Y yo creo que, no, pero ya en serio, hay una parte de la cultura regia, esta es mi opinión completamente basado en los estudios que hemos realizado, que en esta tradición como de negocio donde hacen un acuerdo, el acuerdo es muy hacia la persona. Entonces, si tú revisas el histórico de votaciones, no es como que haya una identidad partidista clara, ¿no? Porque estuvieron PRI, PAN, Independiente, MC. Ay, ¿qué tipo de partidismo es este? No tiene sentido. Eso aunado a una crisis de partidismo en general, que de nuevo da para otra plática de Radio Contexto, Sí, sí, sí. y un poco si piensas las dos elecciones fuertes que tuvieron, que fue la de Samuel y la del Bronco, está muy claro que el electorado regio ya apostó dos veces por algo diferente. De nuevo, en esta mente empresarial, si le queremos llamar, que es como arriesgada, o sea, adversa al riesgo, de querer algo diferente, de sentirse diferente, porque es parte de este pues, sentimiento, ¿no? Al parecer, creo que el electorado ahorita dijo, stop, necesito irme por algo más conocido, le vamos a llamar, ¿no? Y entonces la coalición que se está armando acá con Adrián de la Garza y otro, Adrián de la Garza, Leonel de la Garza, Paco Cienfuegos, si mal no recuerdo, son estas figuras que en este Game of Thrones regio tienen un peso específico que van a tener una pelea aquí los siguientes años muy fuerte, que es independiente del escenario nacional, ¿eh? Y hay que echarle un ojo. Sobre todo yo creo que en la reconfiguración que viene del sistema de partidos, si en efecto se confirma el triunfo de Adrián de la Garza, es importante ver que va a haber un priista que tiene un peso específico en una ciudad que tiene más presupuesto que varios estados. Cuidado, ¿eh? O sea, el PRI, que yo me urge que desaparezca, pero más bien por un tema histórico y que sus oficinas ya sean, las demuelan y sea un programa de vivienda social enorme. O sea, ya, que se Estaría quede como increíble. algo. Sí, o sea, esas oficinas insurgentes que las demuelan y hagan vivienda social del siglo XXI y que haya bloques que se llamen así, Solidaridad, Progresa, Peña Nieto, ¿no? Que ese sea el legado Y del PRI. A mí me encantaría. un museo A del mí me PRI, un encantaría. museo del PRI abajo. Ándale, un museo del PRI y al final, ¿no? La 4T, ¿no? Como esta transformación del gobiernismo, quiero aclarar, es una transformación del gobiernismo mexicano. Pero yo que estoy observando una caída de esa identidad partidista, es innegable que con un triunfo de Adrián de la Garza y con esta fuerza de recursos y de identidad, a ver a dónde se mueve el prismo del norte, sobre todo porque pues va a tener a tiro de piedra para hacer mancuerna con Manolo Jiménez en Coahuila. Y mientras todo indicaba hace unos años que ya estaban en terapia intensiva, pues en una de esas reviven para no sé qué, pero pues vamos a observarlo, vamos a medirlo y estar al pendiente. Muchísimas gracias por tu tiempo, Panch. Eres el primer invitado de Radio Contexto. Ahora sí que le ganaste a Denise Merker y muchísimas gracias. Híjole, no traigo mi banderita para poner así como Denise Merker. Sí, Ahorita que es sí, junio, no. ¿no? Así. Eso no, ya. no nos dio tiempo de conseguir la banderita, pero bueno. Híjole. Muchas gracias, gracias por tu No, tiempo. muchas gracias a ustedes dos y todo el éxito, y espero que pronto graben juntos. Sí, a lo que se arme. Sigan @PanchParra en Twitter X y no sé si quieras compartir también la de Encuestía, que es @encuestía. Sí, la verdad es que estoy como Panch Parra en todas las redes sociales y en Cuestia y al final, también en todas las redes sociales. Es una combinación de encuestas e inteligencia artificial y pues me quedó a tiro de piedra porque en efecto sí le metimos un boost ahí interesante. Tenemos un análisis, más allá de los análisis estadísticos tradicionales, le metimos un procesamiento de lenguaje y procesamiento de voz que humanamente es imposible.
Entonces estamos haciendo varios trucos ahí con inteligencia artificial para poder procesar los datos y me emociona un chingo porque pues ahora sí que se vienen cositas. Se vienen cositas. Sale, muchas gracias, Pancho. Muchas gracias a los dos, nos vemos. Bye. Bye. Ahora sí terminaba. Ya. Sí. Órale.